Hoy estoy aquí con mi amigo Tomás Galve. Él es un crack, es entrenador personal, experto en nutrición, en estilo de vida saludable. Además es divulgador en redes sociales. Le podéis seguir sobre todo en Instagram, que es donde más divulga. Y además es conferenciante. Bienvenido, Tomás. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación y para mí es un placer poder compartir este rato contigo y con tus oyentes, por supuesto que sí. Genial, muchas gracias, Tomás. Pues en primer lugar me gustaría que, si te apetece, te presentaras para la gente que no te conozca, a qué te dedicas, aunque bueno, ya lo he descrito brevemente, pero bueno, si quieres entrar en profundidad, lo Sí, puedes bueno, hacer. pues ya, sí, lo que tú has dicho es exactamente eso. Soy entrenador personal, preparador físico, también estudié nutrición y dietética en la universidad y bueno, llevo formándome y aprendiendo sobre nutrición y deporte, pues ya llevo muchas décadas. Empecé a los 16 años y tengo 64, o sea que Joder. llevamos años de formación y de experiencia y de desarrollo profesional, con lo cual, pues dijésemos que tengo un pequeño plus, que es la experiencia de haber podido trabajar con muchísimas personas, muchos miles de personas a lo largo de estos años, y eso me ha permitido aprender muchísimo. He aprendido mucho de las personas con las que he trabajado, de mis clientes, de mis asesorados, puesto que nadie es igual a nadie y cada persona con la que trabajas siempre te ofrece un pequeño reto y en cierto modo, te obliga a repasar lo que sabes para poder ajustarte a las necesidades y los problemas que puedan surgir con esa persona, tanto desde el punto de vista de preparación física como de nutrición, como de resolver algunas patologías. Entonces, bueno, esa sería mi pequeña distinción sobre otros que llevo mucho más años trabajando. Y no es por presumir, pero es que es la edad. Y entonces, claro, eso te va acumulando experiencia. Claro, sin duda. Además, a mí ya me has dejado flipando con que tengas 64 años porque pensaba que eras mucho más joven, No, no, pues porque la 64, verdad es que te 64. conservabas muy bien para esa edad. Bueno, gracias a esas estrategias que vamos difundiendo en las redes sociales, pues es que es eso, si preconizas algo, si explicas algo, pues estar convencido de ello y sobre todo haberlo puesto en práctica y ponerlo en práctica. Es decir, creer en lo que haces. Y Claro. eso cuando hablas con las personas a las que les quieres transmitir tu mensaje, pues hace que sea mucho más fácil esa transmisión del mensaje porque lo hablas desde el convencimiento y lo hablas desde la total convicción de que eso funciona, porque lo puedes comprobar a diario en ti mismo y en las personas con las que estás trabajando. Sí, sin duda que eso es algo que a nivel inconsciente también se afecta mucho en la credibilidad de las personas. Y si tuviera que decir algo que me llama la atención del contenido que creas tú, Tomás, es sin duda que eres muy transparente y muy directo. O sea, no te andas con tapujos ni con el bienquedismo en el que estamos imbuidos Mm, hoy en día, sino que vas directo al grano y eso pues habrá gente que sea demasiado directo para ellos, pero para otra gente, como es mi caso, yo lo agradezco. Agradezco gente que vaya de cara, que diga las cosas como son, aunque no sean bonitas, y me gusta este estilo que tú tienes. sí, bueno, es que no es el estilo, es que soy así. Entonces, en Instagram o en las redes sociales, la gente ve a Tomás. Yo soy así. O Claro. sea, vivo de esta manera, hago las cosas así, pienso de esta manera, tanto desde el punto, cuando no excesivamente, pero a veces voy dejando mi manera de pensar sobre política, economía, etcétera. Bueno, es que es mi manera de pensar, de sentir y cómo yo me desenvuelvo en mi día a día. Y eso es que es así. No es un personaje, soy así, transparente, directo, claro, y evidentemente habrá gente que le gustará y gente que no le gustará. Pero eso es lo lógico y lo normal. No podemos gustar a todo el mundo, ni debemos gustar a todo el mundo. Sería un problema gustar a todo el mundo, porque ahí implicaría parte de falsedad, parte de hipocresía y parte de actuación. Claro. Mira, no lo tenía planteado así, pero me parece interesante este tema y aunque no sea tanto relacionado con la salud, por lo menos con la física, me gustaría comentar este tema de la sociedad actual, el enfoque que tiene de que muchas veces como que intentamos contentar a todo el mundo o como que se intenta enmascarar las verdades duras para que no sean tan duras, para no ofender a la gente y yo creo que hay que decir las cosas como son y creo que hay que decir
pues en ocasiones las cosas, aunque sean duras, hay que decirlas, porque si lo ocultas, al final es peor. Por ejemplo, esto me recuerda al episodio que hice con Néstor Navalón, un episodio que hice sobre finanzas, y tocamos el tema de las pensiones. Y claro, yo dije que me parece, bueno, y él también, que creo que es importante decir el problema que hay aquí, a pesar de que no nos vaya a gustar, pero es que si tú enmascaras un problema que va a haber para que la gente de hoy no se ofenda, estás evitando que hoy en día se ofendan, pero estás haciendo que en el futuro tengan un problema infinitamente mayor. Entonces yo creo que mejor decir cosas incómodas hoy en día a que luego te explote en el futuro porque otros en el presente te estén intentando decir lo que quieres oír. Entonces, Vale. ¿cómo ves tú este tema en la sociedad? Bueno, yo lo que veo es que se ocultan verdades incómodas porque no hay soluciones. Y entonces esto es huir hacia adelante. Sí, Y el sistema político, económico, social en el que vivimos es una huida hacia adelante continua. Y el sistema, y cuando digo el sistema no hablo de nuestros políticos en España, de los partidos políticos que pueda haber, de la manera de gobernar, sino el sistema en general, cómo funciona el sistema en el mundo, unas élites financieras que dirigen los hilos de todo, el sistema no tiene ninguna preocupación ni ningún interés por el bienestar de los ciudadanos. O sea, cada uno de nosotros para el sistema, desde mi punto de vista, somos o tenemos que ser productores muy baratos y consumidores continuos. Entonces, el sistema, mientras mantenga esto, está contento, está feliz. Y lo que venga adelante ya se verá, pero siempre va a ser en detrimento de la población general. claro. Y entonces, para que la población general viva produciendo sin parar y consumiendo sin parar, hay que tenerla engañada. Un poco contenta, pero engañada. Claro. Sí, y al final también con el sistema político, los políticos, en mi opinión, también buscan eso y claro, como normalmente van a estar en una legislatura de 4 años, el problema de eso es que tú no vas a tomar decisiones que a largo plazo tengan resultados. Tú vas a buscar siempre el corto plazo, porque es el periodo que vas a estar. Entonces, ya es un tema directamente de incentivos. Sí, sí, Es, bueno, de incentivos y de capacidades, porque desde mi punto de vista, y repito, son opiniones personales, nuevamente los políticos no son las personas más preparadas. Los políticos, a lo mejor algunos tienen buena voluntad, no lo dudo, pero las personas preparadas de verdad para gestionar grandes situaciones están en la empresa privada, que es donde ganan más claro, dinero. sí, Muchos de los ciudadanos dicen, no, es que los políticos viven muy bien con esos sueldazos. Esos sueldazos a lo mejor son superiores al salario medio normal o el básico que pueda haber en España, pero no son equiparables a los sueldos de los grandes dirigentes de las grandes industrias, de las grandes empresas. Y esas claro, personas son las que realmente tienen la preparación máxima para sacar provecho de sus recursos. sí, Entonces estamos dirigidos por políticos que algunos con buena voluntad, quiero pensar, pero mediocres desde el punto de vista de preparación, pero que además están sujetos a unos, dijésemos, a unas normativas, no normativas, sino a unos hilos directores que no fijan ellos, fijan las grandes multinacionales. Y claro. esto, queramos reconocerlo o no, es así. Es Ujú. así. Sí, la capacidad de decisión que tiene un político local, un político estatal, es relativa, muy relativa. Claro. Y retomando el tema de las verdades crudas, yo creo que esto hila también muy bien con el tema de la salud. Por Por ejemplo, supuesto, por supuesto. podemos tocar aquí temas polémicos como es el tema del body positive y todas estas cosas que te dicen que si estás obeso está bien, que todos los cuerpos son respetables. Por supuesto que son respetables, pero eso no quita que estar obeso sea un problema. Entonces, Exactamente. aquí no defiendo lo que se oye también en redes sociales de que si tienes un amigo obeso no tienes que respetar que esté obeso, no tienes que... Yo creo que hay que respetarlo, pero no hay que negar la evidencia de que es un problema de salud. Entonces, Hay, no te digo que le estés diciendo que está gordo porque no soluciona nada diciéndoselo, pero
no me gusta la moda del body positive, de decir que eso está bien, que está perfecto que esté obeso, porque no lo es. No es cierto. No, mira, aquí hay una cuestión a separar primero que nada. Sanidad es una cosa y salud es otra. ¿Vale? Para las administraciones públicas pueden valer la sanidad, pero no se preocupan por la salud. Eso es demasiado complicado, demasiado costoso al principio desde el punto de vista económico a lo mejor, pero a la larga generaría beneficios económicos al Estado, a las administraciones. Y luego lo que tú comentabas del body positive, evidentemente eso es un error. Es un error, porque tenemos ya más que infinidad de datos que nos demuestran que el sobrepeso y la obesidad son causa de enfermedad. Y lo que no podemos hacer, y sí debemos hacer por un lado, es respetar a las personas, por supuesto. Todas las personas son respetables, por supuesto que sí. Pero hay situaciones que no son saludables. Y eso es lo que los que nos dedicamos a la divulgación, especialmente en el ámbito de la salud, pues tenemos que insistir. Es decir, tú tienes un sobrepeso, tienes una obesidad, tienes que ser consciente de que si tú aceptas eso como, con todas sus consecuencias, bueno, muy bien, yo te respeto como persona, pero mi obligación es explicarte los perjuicios que eso va a ocasionar en tu salud. Y eso es así y no es discutible. Que un obeso esté sano no significa que la obesidad pueda ser saludable para todo el mundo. Eso sería la excepción. Y en toda regla hay excepción. Y la excepción confirma la regla, es cierto. Pero no tiene que ser eso argumento que valide que el sobrepeso y la obesidad sean algo normal. Por supuesto que no. Y ahí Sí, no hay que atacar a ninguna persona en particular. Pues no, claro que no. claro, No. por Pero supuesto. lo que es. Y la obesidad es un problema de salud y cada vez más creciente, más extendido. Sí, sí. Claro. A mí, además, que a veces soy un poco mal pensado, me doy cuenta de que estas campañas de body positive, que aparentemente tienen un enfoque social, en realidad quien está detrás de ellas son grandes compañías que se encargan. Sí, sí, sí. No es que seas mal pensado. Es que, a ver, el refranero español es muy rico y dice, piensa mal y acertarás. Sí, ¿Vale? Que a ver, totalmente. que el refranero a veces es un poco bestia, ¿no? Pero no deja de ser el fruto de la experiencia de miles o cientos de años y la sabiduría popular al final se concentra en una frase o en dos frases. Ese refrán, ese dicho, que no deja de no es otra cosa que la experiencia que ha vivido muchas generaciones de personas para llegar a esa conclusión. Claro. El tema es que la gente abraza ese concepto, que esa campaña a lo mejor pensando que es una reivindicación social cuando en realidad el único interés real son grandes empresas que van a ganar grandes beneficios y que ellos quieren que se deje de o se vea con una forma más aceptada la obesidad, el consumo de ultraprocesados, etcétera. Y son ese lobo con piel de cordero que intenta hacerse amigo de los afectados en este caso y poner en contra a los que le quieren ayudar. Claro, y es lo que decimos, lo que he dicho al principio. Mientras seamos consumidores continuos, el sistema está feliz. Sí, Consumir, consumir, consumir y consumir cualquier cosa. Y, evidentemente, cuanto más barata sea la cosa, en este caso los ultraprocesados, por ejemplo, más fácil es que la gente lo consuma. Y a las grandes empresas de alimentación les resulta más cómodo desde el punto de vista de fabricación, fabricar ultraprocesados, les resulta muy barato y tienen unos beneficios enormes porque venden millones y millones de esos productos que les ha costado muy poco producir. Y luego, siguiendo con el piensa mal y acertarás, las personas no sanas, las personas con problemas de enfermedad, no son personas rebeldes. Y el sistema no quiere rebeldes. claro. Sí, sí. Si tú estás preocupado por tu salud, si tu salud te impide muchas cosas y te tiene en un estado de depresión, te tiene en un estado de inactividad, de falta de ganas, te lo comes todo con patatas, todo. Sí. Sean cuales sean las normas que impongan, sean cuales sean las leyes que impongan, sean cuales sean
las tonterías que al sistema en ese momento le apetezca introducir en nuestra vida. Sí. Hablemos ya de mascarillas, hablemos de confinamientos, hablemos de la imposición de eliminar los coches con combustibles derivados del petróleo, X. Mm. No sé, Y sí, dime, sí, perdona. nada, te decía, por ejemplo, en el tema de las campañas de marketing que hacen para que se consuman ultraprocesados, vale, si van dirigidas a adultos, ok, porque al final un adulto está mal igualmente, pero tiene criterio propio. Pero es que lo que ya me parece de mal gusto son todas las campañas que hay dirigidas a niños, de las que yo he sido víctima, porque al final cuando era niño, pues muchas veces me compraba el bollicao solo por el cromo y a mí me daba igual el bollicao y me lo comía como obligación, solo porque quería el cromo. Y todo este tipo de Sí, cosas de marketing de dibujitos con galletas o anuncios en la tele que te dicen con esto seguro que desayuna. Pues es que igual es mejor que no desayune a que se coma por un supuesto, bollo por o un supuesto. tazón de cereales con kilos de azúcar. Por supuesto, por supuesto. Mira, fíjate, en el tema de las campañas de marketing, tú dices que en un adulto lo comprendes o lo podrías llegar a entender, pero que con los niños es un poco más criminal. Venga, vamos a Sí, utilizar sí, la palabra, criminal. sí, sí, Como hemos dicho que somos directos y sin tapujos, pues vamos a ponerlo en práctica. Pero es que con los adultos pasa lo mismo, porque los adultos muchas veces no son conscientes de lo que significa lo que les están diciendo. Y ahora voy a poner un ejemplo muy concreto. Muy recientemente se hizo un estudio que demostraba que el consumir galletas Oreo, y la marca era Oreo, disminuía los niveles de LDL, las lipoproteínas de baja densidad, que transportan el colesterol. Y eso en principio es un mensaje saludable porque nos han hecho creer que el LDL, que un exceso de LDL puede ser perjudicial para nuestra salud, ¿no? sí, Entonces tú dices, hostias, ¿cómo puede ser que un producto como Oreo, que en principio cumple todos los requisitos de los ultraprocesados para no ser saludable, esté promoviendo algo saludable como podría ser, que no lo es, reducir el LDL? Bueno, pues el sistema es muy sencillo. Se hace este estudio en una población muy concreta, es decir, en este caso se hizo en un estudio de personas que siguen una alimentación cetogénica, es decir, muy baja en hidratos de carbono, alta en grasas, y eso ya promueve una subida del LDL. La inclusión de unas galletas Oreo con sus hidratos de carbono y reducir el valor calórico de eso en las grasas que consumía habitualmente hizo que bajara su LDL. Lo cual no quiere decir que sea saludable, pero es una realidad. O sea, aumentas tu consumo de hidratos de carbono, reduces el consumo de algunas grasas y tu perfil de LDL en sangre va a variar. Y como resultado es a disminuir, vendemos la idea de que consumir galletas Oreo es bueno para nuestra salud porque reduce el LDL. Entonces, el adulto que puede llegar a este mensaje de que consumir Oreo mejora tu perfil lipídico, no sabe lo que hay detrás del estudio, le estás engañando. Con sí, lo sí. cual, también me parece criminal Mm. las campañas a favor de ultraprocesados, aunque sean en adultos. Porque el Claro, esto, adulto, no todo el adulto tiene el conocimiento que hay detrás de esa posible publicidad, de esa posible propaganda. claro, esto al fin y al cabo es un estudio hecho a medida por una gran empresa que habrá financiado el estudio y que ha controlado todas las variables para que salga el resultado que ellos quieren. Y en cualquier caso, el adulto que consume este tipo de estudios y se lo cree es un adulto que solo lee el titular y además que busca que la justificación para continuar con su comportamiento. Es decir, Exactamente, pero es que no, no creo que haya ninguna persona que nunca coma Oreo y a raíz del estudio empiece a consumirlas porque piense que es mejor para su colesterol, sino que todo el mundo que legitime este estudio va a ser gente que ya lo consume y que diga, ah, ves, pero es que es bueno. está argumentando su adicción. Sí, sí, Está argumentando. totalmente. Y entonces lo dice convencido, porque no me van a engañar, hay un estudio que lo dice, pero Sí, claro, sí. ¿has leído el estudio? No. Pero es que es lo normal que la mayor parte de personas del consumidor medio no lean ningún estudio porque no es su trabajo, no es su pasión, no es su manera de vivir, ¿no? Es decir, tú, yo y otras personas que estamos en el mundo de la divulgación y que estamos siempre en aprendizaje continuo, cada vez que un estudio que nos resulta curioso, atrayente, cae en nuestras manos, vamos a ver cómo se ha hecho y vamos a comprobar todas las variables que incluye ese estudio para darle esa veracidad
y esa fuerza para luego poder utilizar esos datos. Claro, sí, sí. Pero el consumidor medio no hace eso y tampoco su tarea. O sea, no podemos exigir a las personas que, además de lo que hacen cada día para sobrevivir, tengan que leerse todos los papers que tengan algo que ver con aspectos de su día a día. Sí. Eso Al final, es una tarea ingente y que no corresponde a la persona media. sí. Al final el mejor arma que tienen esas personas es el sentido común. Y obviamente por Que es sentido el, común que es el lees ese menos titular común de los sentidos. y no tiene sentido. Pues yo, sinceramente, pienso, y volviendo con el tema que te he dicho del marketing para niños, de productos ultraprocesados, yo espero un futuro, a lo mejor de aquí a 50 años, donde la gente eche la vista atrás y diga, joder, en el 2020 y tantos hacían anuncios donde incitaban a niños a comer ultraprocesados, como ahora vemos los anuncios que se hacían antes sobre el tabaco, Por que ejemplo, te vendían que era saludable. por ejemplo. Y se verá como algo de mal gusto, como algo de, mira Sí, cómo estábamos. pero seguramente lo habrán sustituido Sí, otra adicción y otra manera de extraer dinero a la gente y de restarles salud. O sea, sí, es que yo sigo con el del piensa mal y acertarás. O sea, es algo que no hago en mi vida cotidiana con las personas que me rodean, porque pienso que la mayor parte de personas que vivimos en el mundo tenemos buena voluntad. Pero cuando pienso en administraciones, pienso en gente que manda, siempre voy a esa conclusión. Piensa mal y acertarás. sí. ¿Vale? O sea, yo creo Totalmente. que hay que dividir o saber separar cuando hacemos el trato diario con los restos de seres humanos con los que convivimos y cuando estamos pensando en esas entidades, esos grupos que marcan las líneas por las cuales tiene que discurrir la vida de las personas. Y sobre esto siempre pienso mal. Sí. Y me gustaría no acertar, ¿eh? De verdad, me gustaría no acertar, pero Pero por no. lo general acertamos. Sí. Y Tomás, te quería comentar, antes estábamos hablando del tema de la obesidad y hace poco escuché en una experta americana que decía que el problema no es tanto la obesidad, sino la falta de masa muscular. O sea que al final muchas de las enfermedades se asocian a la poca masa muscular. Y quería Sí, saber tu opinión, porque yo sí y he no. visto gente que a lo mejor está un poco obesa, pero de alguna manera está ágil porque tiene una buena masa muscular debajo. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Sí y no. Vale, muy bien. Lo que sí sabemos es que las personas con cierto sobrepeso, que tienen una cantidad suficiente de masa muscular funcional, y eso es importante, tienen menos problemas de salud o ninguno que las personas en su peso con poca masa muscular. Eso sí que es cierto. Ahora bien, si esa misma persona con esa misma masa muscular tiene menos sobrepeso, mejorarán sus parámetros de salud seguro. Claro, sí, sí. Y si ya estamos juntando el tema del sobrepeso con poca masa muscular, ya tenemos la tormenta perfecta. Claro. Sí, en líneas generales se podría decir que es más importante tener una buena masa muscular, pero también es importante no tener obesidad, claro. Sí, porque la cuestión está que si yo hago estrategias, pongo en práctica estrategias que me permitan aumentar mi masa muscular, entonces ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a mejorar mi descanso para mejorar mi masa muscular. Por el hecho de aumentar mi masa muscular también mejorará mi descanso. Seré más eficiente metabólicamente al tener esa masa muscular extra. Y además, el hecho de generar masa muscular hace que yo sea más activo metabólicamente y también pierda grasa o deje de ganarla. Entonces, es más, dijésemos, más eficaz atacar el problema de la masa muscular porque de rebote nos mejorará a los demás. Claro, sí, Si yo solamente me fijo en reducir la grasa corporal, en reducir esa obesidad, ese sobrepeso, sin aumentar la masa muscular, me va a ser todo mucho más difícil y no voy a tener asociados los beneficios del aumento de la masa muscular. Lo que sí está claro es que en las últimas décadas hemos llegado a la conclusión de que el sistema muscular es algo más que una parte del sistema locomotor, es un sistema también endocrino, genera
una serie de reacciones orgánicas en el resto del metabolismo, en el resto de nuestros órganos. Lo que hace mi bíceps repercute en mi corazón, repercute en mi cerebro, repercute en mi microbiota. Y eso es algo muy interesante, puesto que hace 30, 40 años el músculo era simplemente parte del sistema locomotor, servía para movernos y ya está, suficiente. Hoy en día sabemos que no, que hay una influencia muy directa, tanto a nivel cognitivo, como a nivel digestivo, como a nivel de funcionamiento general de todo nuestro organismo. Está todo conectado por las exerquinas, que son moléculas que se generan por el ejercicio, y particularmente dentro del músculo las mioquinas, como por luego las transmisiones que tiene, por ejemplo, si yo estoy haciendo un ejercicio que exige una gran contracción muscular, una contracción muscular intensa, estoy generando acetilcolina, que la acetilcolina es un neurotransmisor y eso va a beneficiar a mi cerebro. En este momento estoy haciendo una sentadilla pesadísima que me está costando la vida y pienso solo en eso, en el músculo, en el sistema cardiovascular, en el sistema óseo, porque evidentemente esas cargas van a beneficiar la densidad ósea, pero lo que sí es cierto es que esas contracciones musculares intensas están liberando en mi torrente sanguíneo acetilcolina que va a ir a mi cerebro, y eso es bueno. Y pongo el ejemplo de acetilcolina como podría haber otros, pero bueno, estamos hablando de neuropotencial, pues venga, acetilcolina. Bien, y eso es algo que muchas veces puede pasar un poco desapercibido, de que el entrenamiento muscular va un poco más allá de lo que es el aparato locomotor, va más allá de lo que sería la apariencia física, que es un agente de acción profunda, de acción intensa sobre el resto de nuestro cuerpo. Sí. Y al principio decías que el tema de la masa muscular es más importante para una persona a lo mejor que tenga obesidad intentar desarrollar masa muscular que perder la grasa que ya tiene. Y es que Sí. creo que esto es uno de los grandes errores que comete la gente cuando intenta adelgazar, que directamente se pueden hacer cardio pensando que eso va a ser lo mejor para ellos porque van a adelgazar y en realidad, ¿qué deberían hacer, Tomás? En realidad, centrarse en la fuerza. Primero, porque la fuerza les va a dar condición cardiovascular. O sea, cuando nosotros hacemos esfuerzo levantando cargas, nuestro sistema cardiovascular está entrenándose. Sí. Vamos a ganar movilidad, porque vamos a hacer ejercicios mucho más variados, implicando más cadenas musculares que un simple cardio. Y vamos a obtener los beneficios metabólicos de ese incremento de la actividad muscular, como decíamos hace un momento, ¿no? Entonces, lo que sí es importante ver que el entrenamiento de fuerza para salud no tiene nada que ver con el entrenamiento de fuerza para mejorar el rendimiento atlético, con el rendimiento de fuerza para mejorar la hipertrofia y tener un aspecto de culturista, que todo esto es respetable, ¿eh? O sea, yo como culturista, evidentemente, nunca renunciaría a mi deporte de base, pero sí que hay que entender que cuando nosotros preconizamos un entrenamiento de fuerza para la población, no estamos Ujú. pensando ni pretendemos que la población todos de repente se conviertan en cuerpos fitness, en cuerpos culturistas. Y lo que sí, la labor divulgativa que tenemos que hacer los profesionales de la educación física, del deporte en general, es hacer entender a la gente que entrenar fuerza no va a llevar directamente a ser ni un powerlifter, ni un strongman, ni el culturista que intenta ir al Mister Olympia. No, no. Trasciende de esta idea, tiene que ir más allá de esta idea. Claro. Y Sí. también hay otra cosa, a ver, la industria del fitness no deja de ser una industria más, quiere su beneficio. Y entonces que para la industria le es más rentable tener a la gente horas en cintas de correr, remos, elípticas, bicicletas, etcétera, que tenerlas en salas de musculación con instructores que tengan que preocuparse de enseñarles. Eso tiene un costo económico superior a dejar a la gente como hámster en su rueda moviéndose, ¿no? Claro. Sí, sí. Y eso hay que entenderlo. O sea, la industria quiere máximo beneficio con el mínimo esfuerzo tanto en personal como en inversión. Y Ujú. si tú vendes la idea de que el cardio es un quemagrasas, ponte en la cinta, luego en el remo, luego en el stepper, luego en la bicicleta y estás así una hora y te vas, pues mira, a mí me has costado muy poco dinero. Ujú.
Si Sí, tienes que ir a una sala de musculación y tiene que haber un instructor o una instructora que se ocupe de ti, que te explique, que te corrija, que te atienda, eso me cuesta más dinero y tal vez ya no me interesa tanto. claro. Y fíjate que si la gente estuviera formada de base, sería mucho más barato para un gimnasio el... Por ejemplo, yo, o sea, a mí si me preguntas mi gimnasio ideal, es que no tendría nada. No tendría bicis, ni máquinas, ni nada. Solo tendría racks, barras para hacer calistenia y luego peso libre. Y en realidad eso es súper barato, porque al final con muy poquitas cosas puedes hacer un entreno muy completo. Y sin embargo, Sí, la gente más principiante lo que más le llama son pues las máquinas, un montón de máquinas súper complejas, que eso al final sí que tiene coste. sí, y bueno, pero de todos modos difiere un poquito en lo que has dicho, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un nuevo cliente, este nuevo cliente puede ser de diversa tipología. Y unas personas que nunca han hecho deporte, que tienen una movilidad más bien reducida, que tienen capacidades atléticas prácticamente cero, empezar con máquinas es más sencillo. Sí, sí, Lo cual no quiere decir que eso sea la única solución. Pero a nivel profesional, nosotros, cuantas más herramientas tenemos, igual que cualquier profesional de cualquier profesión, valga la redundancia, cuantas más herramientas tiene, más soluciones puede dar a sus diversos clientes. Imagínate un mecánico de coches con una sola llave inglesa, pues no va a poder reparar todas las averías que lleguen a su taller. Cuantas más herramientas tenga, más soluciones podrá dar. Pues a nosotros, los profesionales del fitness, nos pasa lo mismo. Cuantas más herramientas tenemos en nuestro centro, más soluciones podemos dar a más número de personas. claro, sí, sí, Pero todo totalmente. depende de cómo quieras enfocar tu trabajo. Yo que tengo mi centro para ganarme la vida, sí, evidentemente, por supuesto. Pero no es para explotarlo al máximo y sacar el máximo dinero posible a costas de los resultados de mis clientes, ¿no? Es decir, si yo llevo 40 años en este sector trabajando, es porque la gente que ha venido a verme ha obtenido un resultado y eso se ha perpetuado durante décadas. Sí, sí, ¿Por qué? Porque a pesar de querer ganar dinero con ello, como es lícito y normal cuando tú pones tu propio negocio, nunca prima, perdón, esa necesidad o esas ganas de ganar dinero sobre el resultado que el cliente espera por la inversión de su dinero y de su tiempo. Y ahí es claro. donde yo pienso que cuantas más herramientas tengas en tu centro, más clientes satisfechos vas a poder tener. Sí, sí, sin duda. Sin duda, sí, yo es mi gimnasio ideal, que es lo que a mí me gustaría, Sí, pero sí. claro, esto cada uno tiene el suyo. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Pero quiere decir que unos no excluyen a los otros, ¿vale? Es Sí, decir, sí, no puedes tener todo lo que has dicho y luego al lado una sala adicional que tenga una serie de máquinas para personas que necesiten ese tipo más concreto de trabajo porque su estado actual no se lo permite, ¿no? sí, sí, 100%. Y Tomás, has comentado el tema del culturismo y bueno, es algo que a mí me llama la atención y quería saber tu opinión en base a si crees que es sostenible el estar en el mundo del culturismo con una longevidad y una salud a largo plazo. Es sostenible si eres consciente de lo que haces y adaptas. Bien. Ujú. Si hablamos de culturismo de competición, y entonces aquí ya quiero hacer un añadido. Cualquier deporte de competición posiblemente estés haciendo un sobreesfuerzo tanto a nivel físico como emocional como mental, que eso te va a pasar factura, seguro. Sí, Cuanto más alto es el nivel de competición, más alto es la exigencia y no todas las personas están emocionalmente preparadas, psicológicamente preparadas para soportar la exigencia del deporte de competición. Y eso va a pasar una factura en salud, en bienestar y en longevidad. Y en cuanto al tema del culturismo concretamente, si es sostenible en el tiempo para longevidad, vuelvo a lo mismo, si te sabes adaptar. Si yo ahora, a mis 64 años, pretendiera entrenar en los volúmenes e intensidades que lo hacía a los 30, tendría un problema. Y en lugar de potenciar mi salud, mi bienestar y mi longevidad, estaría contrarrestando. Entonces, es tener un poco de sentido común, un poco de conocimientos
y adaptar a la época de la vida. Es decir, yo entreno intenso, entreno fuerte, por supuesto que sí. Porque, primero porque disfruto, me lo paso bien, me gustan los resultados. Pero hoy en el día de hoy, sé que menos cantidad de entrenamiento me funciona mejor para lo que yo quiero actualmente que más cantidad de entrenamiento. Menos intensidad puntualmente me funciona mejor que ir al 100% todos los días. Y luego hay otra cuestión. Es decir, si la longevidad tiene que ser nuestra preocupación, o mejor dicho, nuestro objetivo, lo que no quiero hacer es desgastar mi sistema más de lo normal, porque mi sistema dura lo que dura. Cuanto más lo desgaste, peor para mí. Claro. Entonces, en el caso concreto del culturismo, pues yo creo que a medida que van pasando los años, nuestras capacidades de recuperación van disminuyendo, con lo cual, pues tengo que también adaptar mi entrenamiento y ser cada día más consciente de que el entrenamiento aeróbico tiene que tener una importancia dentro del volumen total del entrenamiento, porque me permite tener lo máximo del entrenamiento de fuerza y lo máximo también de un entrenamiento más de condición física general. Y eso va a beneficiar mi longevidad a largo plazo, por supuesto que sí. Y luego hay otra cosa, a menor masa corporal, más longevidad posible. Y esto es así, nos guste o no nos guste. Bien, es decir, la clave podríamos resumir en una frase: ser lo más fuerte posible pesando lo mínimo posible. Y, y entonces, claro, pesar lo mínimo posible, hay el riesgo de pesar demasiado poco y perder masa muscular, con lo cual ya no estaría bien, y tener demasiado músculo, seríamos muy fuertes, pero pesaríamos demasiado. Entonces hay que buscar ese equilibrio, que no es fácil. Pero con el tiempo uno se da cuenta de dónde está ese equilibrio suyo particular, el que le permite, pues, mira, sencillo, una obsesión de los culturistas, por las que hemos pasado todos los culturistas del mundo mundial de ahora y de décadas anteriores y de las futuras, es comer en exceso. Comer demasiadas veces al día con cantidades por encima de lo normal. ¿Vale? Y sobre todo cuando estamos en la competición, y sobre todo cuando dentro de la competición vas y eres un peso pesado, como era mi caso, ¿no? Yo competía con más de 90 kilos y para esos más de 90 kilos tenía que comer ingentes cantidades de comida muchas veces al día. ¿Me apetecía comer? Casi siempre era no, porque iba sobrealimentado. ¿Me lo pasaba bien comiendo? No. ¿Tenía problemas digestivos? Sí. ¿Se me hacía un mundo comer a veces? Sí. ¿Eso es saludable? No. Pero para ser competitivo tenía que cumplir esos planes, lo tenía que hacer, si no, ¿para qué competía? Si el resultado lo tenía de una determinada manera. En cambio, hoy en día he ido adaptando todo, añadiendo herramientas de salud, practico el ayuno intermitente ya hace muchos años y actualmente estoy en una fase que no la voy a mantener el resto de mi vida, sino ahora me va bien por comodidad, en que hago una sola comida al día. Evidentemente mi masa muscular no es la misma que cuando hacía ese otro tipo de alimentación, pero es suficiente para generar los beneficios del entrenamiento muscular y he perdido peso suficiente para estar en parámetros de salud más cercanos a la longevidad. No sé si el ejemplo puede servir, pero sería eso. Sí, sí. A mí es que este tema me interesa mucho porque, claro, yo tengo un poco la mentalidad de que cada año mejoro mis marcas, cada año estoy mejor en todos los ámbitos, pero sé que eso no va a ser sostenible porque biológicamente va a haber un momento donde ya empieza una especie de declive que sí, tú puedes retrasarlo lo máximo posible si mantienes un estilo de vida acorde y Exactamente. saludable, pero no puedes luchar contra la biología. No, Entonces, no, 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 porque esa lucha es infructuosa y vas a perder. claro, Y perdiendo, lo que vas a hacer es empeorar tu estado. Más claro, posibilidad de lesiones, peor descanso, peores digestiones, claro. y todo tu sistema, tanto el sistema nervioso como el sistema hormonal, como el sistema musculoesquelético, va a sufrir esas consecuencias. Y cuando vas a tener 70, 75, 80 años, es cuando vas a notar esos excesos. Sí, entonces, Entonces, mantener la curva ascendente solo es posible con el dopaje.
Y claro. evidentemente el dopaje no entra dentro de los parámetros de salud, por supuesto que no. Claro. Entonces es cómo gestionar ese declive a partir de qué edad más o menos, si ya o sea, si ya percibes que te cuesta mejorar tus marcas, aceptarlo o decir, bueno, es Sí, que sí, ya tengo que ir aceptarlo. rebajando. Aceptarlo y no pasa nada. O sea, imaginemos que David es capaz de hacer una sentadilla con 200 kilos a los 35 años. Sí, Y eso le proporciona los beneficios tanto a nivel emocional como a nivel físico, tanto de aspecto muscular como de las repercusiones que tiene a nivel metabólico, cerebral, etc. Muy bien. Pero David, cuando tenga 55 y en lugar de 200 kilos lo haga con 170, tendrá los mismos beneficios. O sea, tu cuerpo recibirá el mismo beneficio de cargar sí, sí, 170 que el que tenía de levantar 200. Pero levantar 200 en ese momento sería generar malas consecuencias para tu salud, que tienes ya una edad. ¿Vale? Y con eso no quiere decir que con la edad la gente nos tengamos que resignar, pero claro. tenemos que adaptarnos. Y eso es lo importante, la adaptación. Y la adaptación nos ha hecho sobrevivir. Las especies, animales o vegetales, sobreviven porque se adaptan. Se adaptan al medio, se adaptan a las circunstancias, se adaptan a los estímulos a los que se ven sometidas. Si no somos capaces de adaptarnos, lo tenemos mal. No solo físicamente, sino para todo. Sí, sí, sin duda. Sin resiliencia, por ejemplo, ¿qué haríamos? Sí, sí. O O sea, sea, al final todo va de adaptarse y el que mejor lo hace es el que mejores resultados tiene en todos los ámbitos. sí, entonces es eso, buscar ese punto de equilibrio en el que tú te sientas bien, te sientas cómodo, te sientas feliz haciendo lo que haces y asumiendo las consecuencias de lo que haces. Sí, Es decir, todos tenemos ego, un ego que muchas veces nos va en contra. Yo mismo, pues muchas veces digo, pues voy a levantar este peso y voy a hacer tantas repeticiones. Y me cuesta, y me esfuerzo, y al día siguiente digo, hostia, este dolor no lo tenía. ¡Buah! Bueno, pero bueno, soy consciente de que he tomado una decisión voluntaria, no ha pasado por accidente, la he tomado yo. Y entonces, cuando esto me ha pasado varias veces, aprendo, porque tropezamos con la misma piedra varias veces y ese ego nos va pinchando y nos va obligando y sufrimos las consecuencias. Bueno, yo hoy en día tengo algunas lesiones que si mi ego no hubiera estado ahí tan presente, no las tendría. ¿Que me condicionan un poco el entrenamiento? Sí, pero no me lo impiden. Y una lesión no va a impedir que yo entrene. Si tengo una mano lesionada, tengo la otra libre. Tengo los pies, tengo las piernas. Mm, claro. Sí, voy a entrenar igual. De otro modo, pero entrenaré igualmente. Sí, por supuesto que sí, porque sé de los beneficios que el entrenamiento me proporciona. totalmente. Pero la adaptación, la palabra clave es adaptarnos. Sí. Y cambiando un poco de tema, ¿qué hábitos crees o qué estilo de vida, cómo tiene que ser nuestro estilo de vida para mantenernos fuertes, para mantenernos con una buena salud, un buen estado de ánimo, porque al final nuestro estado de ánimo depende de nuestros hábitos y estilo de vida? ¿Qué hábitos y cómo difiere el estilo de vida actual respecto al que deberíamos tener? Bueno, hay unos puntos básicos, que es el movimiento. Una persona que no se mueve nunca será una persona saludable. Y el movimiento, fíjate, es una palabra tan amplia que incluye el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento aeróbico, incluye la movilidad, el equilibrio, la coordinación, la estabilidad. Y todos esos que he dicho en último lugar son los que la gente nunca tiene en cuenta. Mm, Hablamos de cardio, hablamos de fuerza y más o menos todos hacemos un poco de cardio y un poco de fuerza. sí, Eh, Cuando tú tengas 70 años, te acordarás de no haber hecho coordinación, de no haber hecho movilidad suficiente, de no haber hecho ejercicios de estabilidad, de equilibrio. Ahora no tienes problemas de equilibrio. Tú coges, te pones el calcetín sin problema, pero si tú no trabajas para tener esa capacidad, cuando tú tengas 60, 65, 70, vas a notar que te falta eso. Y entonces va a costar mejorarlo. Entonces, movimiento en su más amplio espectro. Primer punto. Segundo punto, aliméntate con alimentos de verdad. Es decir, con la comida que la naturaleza te proporciona en la zona donde tú vives en las épocas del año, estacionalmente lo que corresponde. Y eso es una de las grandes aberraciones de la industria alimentaria. Que podamos tener de todo
todo el año, en todas partes. Eso no va así. Tu cuerpo no espera que estés comiendo papaya en diciembre en Islandia. No, no, no. Los genes se han forjado a lo largo de miles de años con unos estímulos concretos. Y hoy en día los estamos pervirtiendo. Es decir, ¿qué comer? Porque muchas veces es que es muy complicado comer. No, es muy sencillo. Queda la tierra, el mar, los ríos de la zona donde tú vives en esta época del año. ¿Da esto? Pues come esto. Y si lo quieres hacer todavía más sencillo, no quieres ni pensar, vete al mercado y compra lo que hay en el mercado, no lo que hay en el supermercado. Si tú vas al mercado, difícilmente te vas a equivocar. A lo mejor sí que hay alguna pequeña perversión y vas a encontrar kiwis de Nueva Zelanda aquí en Tarragona, al lado del mar. ¿Bien? Vale. Pero dijésemos que eso es un mal menor. Si toda tu compra la realizas en el mercado, seguramente estás comiendo, si no perfecto, bastante bien. El siguiente punto es el contacto con la naturaleza, algo que hemos perdido muchísimo. Vivimos encerrados en casas, en coches, en autobuses, en trenes, en metros, en edificios de oficinas, en centros comerciales y no estamos en la naturaleza. Y el ser humano se ha desarrollado en la naturaleza. Y por último, y no menos importante, es saber gestionar bien las emociones y el estrés. Si tenemos movimiento suficiente, si comemos comida de verdad, si tenemos el máximo contacto con la naturaleza y sabemos gestionar nuestros estrés y nuestras emociones, nuestra salud va a dar un salto hacia adelante muy, muy, muy grande. Y aquí el que lo pongo es el descanso. Y mucha gente habla de descanso. ¿Por qué? Porque si tú te mueves lo suficiente, comes lo que tienes que comer, estás en contacto con la naturaleza y gestionas bien tu estrés y tus emociones, tu descanso va a ser de calidad. O sea, no hace falta añadirlo porque va a venir dado por el resto de situaciones y circunstancias. Claro. Eso serían las bases que como profesional puedo aconsejar. Muévete, estate en la naturaleza lo máximo que puedas, come alimentos y no productos y gestiona bien tus emociones y tu estrés. Claro. Con el tema del descanso, a mí me gusta comentarlo siempre por el tema de los hábitos que hacemos justo antes de dormir. Porque eso sí que puede influir en nuestro descanso, el estar expuesto a luz artificial antes de meterte en la cama, a Netflix, que al final es lo que hace todo el mundo, o incluso tener una cena copiosa minutos antes de acostarte. Entonces, todo eso, cuando hablo de descanso, yo en particular me refiero a eso en concreto. Sí, sí, pues además es que eso es una cascada. Si tú ya empiezas el día sin poder percibir la luz natural, estás todo el día con luces artificiales, como tú decías, en un sedentarismo casi crónico, comiendo cualquier cosa y además ya para rematar en las horas previas al descanso sumas más exposición a luces artificiales, más comida de baja calidad, que aunque sea de buena calidad tampoco sería recomendable por la noche, y sobre todo ir a dormir sin haber procesado todas tus emociones del día, pues no te va a dar un buen descanso. Y si no descansas bien, nunca vas a promover ni salud ni longevidad. Totalmente. Y volviendo al tema del entrenamiento, me ha llamado mucho la atención lo que has comentado del tema de la movilidad. A mí es un tema que me interesa mucho porque, sobre todo en el pasado, me interesó muchísimo porque me di cuenta de que en España no se hablaba de movilidad. O sea, todo era enfocado a hipertrofia y desarrollo de masa muscular, pérdida de grasa. Pero no, yo quería mejorar mi movilidad y no tenía buenas fuentes, no encontraba referencias. Luego descubrí a los chicos de Enso Movers, que no sé si los Sí, conoces, sí, sí, por que supuesto. Se hacen un muy buen trabajo. para mí son los número uno en eso. Hacen un muy Y buen les trabajo. conocí cuando eran muy pequeñitos y la verdad es que me alegro de su crecimiento. Y es que para saber de movilidad me tenía que ir o a Estados Unidos a consumir contenido de Estados Unidos o hasta que les encontré a ellos. Entonces me gusta mucho este tema y el entrenamiento funcional, todo esto. Me gustaría A ver, saber antes qué, de que continúes, lo del sí. entrenamiento funcional, vamos a anotarlo con un asterisco y luego hablamos de él. Vale, yo sé que también tiene muchos detractores porque hay gente No. que asocia entrenamiento funcional a ponerte a hacer ejercicios unilaterales en un BOSU. pero, pero bueno,
Me gustaría saber cómo enfocas tú la movilidad y cómo la entrenas. Pues va a depender, mira, es que yo soy un rara avis. Individualizo todos los entrenamientos de todos mis clientes. Entonces, Mm, yo no voy a proponerle a nadie nada que previamente no haya visto que necesita. ujú. Y sobre sus necesidades y objetivos es cuando planificamos el entrenamiento. ¿Puedo dar unas normas generales? Sí, por supuesto que sí. Si queremos mejorar la movilidad de cualquier persona, pues cuanto más rato estés cerca del suelo, mejor. Y sentado en el suelo. Cuanto más rato puedas estar colgado de los brazos, mejor. Por supuesto que sí. Cuanto más rato al día puedas estar en cuclillas, por supuesto que sí. Y eso vale a todo el mundo. ¿Vale? Todo el mundo que esté, cuanto más rato en el suelo, sentado en distintas posiciones, en posición de cuclilla, una sentadilla profunda, ¿eh? Hablamos de sentadillas profundas. Sí, sí. Y colgado de una barra, de una rama de un árbol, de un columpio, da igual, todo eso va a ser bueno para todo el mundo, general, bien, receta general para todos. Luego ya, pues va a depender un poquito, ¿vale? Si yo estoy entrenando con alguien que me pasa 8 horas al día sentado en un ordenador, va a tener unas necesidades muy distintas que alguien que está, pues a lo mejor, pues moviendo una retroexcavadora. Claro, Pues es lo que digo, me gustaría poder dar pautas más precisas, pero solo puedo hablar de las generales porque es lo que te decía. En el suelo, en cuclillas y colgado de los brazos, cuanto más mejor. Y eso a nadie le va a perjudicar. claro. Sí, sí. Aquí hace Básicamente poco, sería eso. sí, hace poco me escuché un podcast de a Kelly Starrett, que es bueno, un estadounidense que habla mucho de movilidad. Y es una de las referencias en el sector, vamos. Y su recomendación era prácticamente la misma, era pasar mucho tiempo en el suelo, colgarse. Y una cosa que me llamó la atención y que lo estoy intentando aplicar, que es que te pongas los pantalones, los calcetines y los zapatos de pie. Es decir, haciendo equilibrio. Bueno, es lo que he comentado antes del calcetín, ¿no? Es Sí, decir, sí, 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 por supuesto, es que básicamente sería eso. Es decir, eso sí que es funcional, porque va a permitir que tus funciones a medio y a largo plazo se mantengan, e incluso puedan mejorar. Y ya que hablamos de funcional, es decir, el entrenamiento funcional no me gusta como concepto, ujú, pero un entrenamiento funcional es aquel que funciona. Y ahora, ¿para qué funciona? ¿Qué objetivo tengo? Entonces, puede ser funcional, por ejemplo, hacer un press de banca, por supuesto que sí, ujú. y puede ser funcional estar tumbado en un bosu y levantar una mancuerna, por supuesto que sí. Pero el concepto de funcional es tan amplio que es Claro. casi absurdo, que es casi absurdo. Mm, Porque salir a correr 40 minutos por el bosque, ¿es entrenamiento funcional? ¿Sí o no? Por supuesto que es funcional porque va a sí, sí. funcionar para mejorar nuestra condición cardiovascular, para mejorar nuestro contacto con la naturaleza, pero en cambio nadie lo describiría a priori como un entrenamiento funcional. Claro, sí. No es un TRX, no es unas bandas elásticas que salen de una polea, no, no, no. Pero es funcional, funciona. Sí, sí. Entonces, por eso quería hacer la precisión, porque desde el punto de vista etimológico, Sí, funcional sí. es que funcione. Entonces, Claro, claro. para que funcione tenemos que tener un objetivo. ¿Nos sirve para ese objetivo? Entonces es un funcional. Ya está. Sí. Simplemente quería hacer esa pequeña aportación, ¿no? Sí, está bien porque puede confundir a veces el término y a lo mejor incluso deslegitimar otro tipo de entrenamientos que no sean esos. Y a mí es que yo lo que entiendo por funcional, que está mal, porque si te vas a la etimología significa otra cosa, pero yo lo que entendía cuando buscaba entrenamiento funcional era con una variabilidad de movimientos que me permitan adaptarme a hacer patrones más complejos. O sea, no quedarme en empujar una máquina, sino movimientos más complejos que involucren más variables, como pueden ser equilibrio, coordinación, movilidad, etcétera. Exacto, sí, 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 sí. Entonces tenemos que buscar la palabra tal vez sería entrenamiento completo. No sé, por Sí, ponerle. Ahora sí, a bote pronto, ¿no? Pero claro, lo de funcional es que siempre me ha chirriado un poquito porque sí, funcional es eso, que funcione. Y eso va a depender de nuestro objetivo. sí.
Y yo creo que con esto que comentaba, creo que es importante también darle un poco ese enfoque, que al final es lo que decías tú cuando hablabas de longevidad, porque creo que a veces nos centramos mucho en la hipertrofia y a veces para conseguir la hipertrofia solo entrenamos patrones muy sencillos. Ujú. Entonces, me da la impresión de que muchas de las personas que entramos en el gimnasio, luego nos pones a hacer otros movimientos más complejos y no somos tan buenos. A lo mejor somos muy buenos en fuerza en un plano sencillo, Sí. pero si nos sacan de ahí, pues a lo mejor luego no tenemos tanta coordinación o tanto equilibrio como pensamos. Entonces yo Y creo es por que eso, sí, y es por eso que los entrenadores bien cualificados sí, valen su peso en oro. claro, claro, 100%. Sí, sí. Sí, porque si tú te vas a hacer, te apuntas al gimnasio y te coges una rutina de internet, te van a mandar ejercicios que funcionan para tu objetivo, que es O no, hipertrofia. o sea, o que están ahí puestos porque alguien ha decidido que eso sea así y a lo mejor tú no tienes esas necesidades. A ver, eso vamos a ser claros. Cuando una persona parte de cero, cualquier entrenamiento es bueno. Sí, O sí. sea, no hay magia. O sea, no he hecho nunca nada. Cualquier cosa que haga va a ser buena. Sí, sí. No, no tiene magia. Ahora, la cuestión está en cómo optimizar mi tiempo. Esta persona que se inicia, cualquier cosa que haga va a ser buena, pero no todas las cosas van a ser las mejores. Entonces ahí es donde hay que valorar a esa persona, su edad, su condición física previa, si tiene experiencia en otros deportes o no, si tiene alguna patología, tiempo del que dispone, qué otras actividades hace para poderle planificar un entrenamiento que optimice su tiempo. Es decir, voy 6 horas a la semana al gimnasio, pues estas 6 horas que me cundan lo máximo posible. Con cualquier rutina de estas que uno se baja de internet o en una aplicación que le ha costado 0,50 céntimos, va a ser mejor que nada, pero Sí, no sí. está optimizando su tiempo. Claro, sí, sí. Es lo que hay que hacer entender a la gente. Muy bien, sí, estás haciendo y es mejor que estar en tu casita viendo Netflix. Vale, totalmente de acuerdo. Pero ¿es lo mejor que puedes hacer con tu tiempo? Esa es la pregunta que hay que hacerle. Sin Y duda. claro, lo mejor que puede hacer con su tiempo no lo va a obtener de algo que está hecho industrialmente, sea una aplicación, sea una rutina que puedes encontrar en YouTube o donde sea, ¿no? Porque eso no está pensado para ti, para esa persona concreta. Claro. Sí, sí, sin duda. Sin duda. Pues Tomás, vamos a ir acabando. Te voy a hacer la última pregunta, que es la que le hago a todo el mundo, que es que me recomiendes un libro, una serie o una película. Libros. Bueno, mira, voy a salir de lo que todo el mundo esperaría de mí. Yo os recomiendo que leáis poesía, del tipo que sea. Sí, sí. Cualquier autor o autora de poesía nos va a servir. Porque la poesía, aparte de leer, que evidentemente ya es un ejercicio en sí, nos da libertad. Nos da libertad para pensar, nos da libertad para sacar nuestras conclusiones. El autor, la autora nos propone este poema con este texto, que son sus sensaciones, sus emociones, sus pensamientos, pero siempre da paso a la sugerencia, a que nosotros tengamos nuestra interpretación. Cualquier otro tipo de libro, dijésemos, está cerrado ya, ¿no? Tú Claro. lees una historia, una novela, y hay un argumento y ocurren cosas y está cerrado. Dijésemos que esa parte no la permite. En cambio, la poesía nos lo da. Y entonces yo rompo una lanza a favor de leer poesía. Me gusta esta reflexión y recomendación. ¿Cuál es tu libro favorito de poesía? Buah, te mentiría si te dijera uno. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Me encanta, por ejemplo, un autor que todo el mundo conocerá, que es Walt Whitman, un autor estadounidense del siglo XIX. Me encanta Federico García Lorca y toda la generación del 27, me encanta. Y luego, pues yo soy catalán y hay un par de poetas catalanes que recomiendo a cualquiera que sea capaz de leer en catalán, o pues, supongo que hay buenas traducciones. Uno es Gabriel Ferrater, con un Ujú. libro particularmente que se llama Las dones y els días, las mujeres y los días. Este es súper recomendable desde mi punto de vista. Y luego hay otro autor que para mí es imprescindible en lengua catalana, que es J. V. Foix, ¿vale? Escrito Foix. Para mí esto es la cumbre de la lírica y permite muchísimo, muchísimo trabajo interno, puesto que
sus poemas son sugerencias a partir de las cuales cada uno de nosotros puede empezar a elucubrar y a sentir y a pensar y a dilucidar. Qué guay, qué interesante, pues. Mira, me has hecho reflexionar porque yo la verdad es que nunca leo poesía. De hecho, pocas veces lo he hecho en mi vida, realmente. Me acuerdo que me puse a leer a Becker y ya de ahí no he vuelto. Un consejo. Sí, Cuando leamos poesía, no queremos ser productivos. No queramos avanzar. Un poema al día, dos. Es decir, no, hostia, tengo este libro y voy a terminármelo para... No, 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 no. sí, La poesía requiere un consumo lento, con deleite, sí, sin sí. prisa, sin prisa. No hay que ser productivo. La poesía es para ser feliz, Sí. para disfrutarla, Me es gusta, degustar la literatura. sí, me gusta esta Después, como puntualización. cuando vas a un restaurante de estos de 5 estrellas, 3 estrellas Michelin, no vas a llenar la panza, vas a deleitarte los sentidos visual, con los colores, la presentación, los aromas, los sabores, vas a deleitarte de la comida de todo ese conjunto, ¿no? Pues con la poesía sería más o menos lo mismo. No voy a llenarme de literatura, sino voy a disfrutar de la literatura. Sí, sin duda. Y me gusta esta puntualización porque a veces cuando leemos caemos en lo de la productividad. De, venga, me quiero leer este libro y luego empiezo con el siguiente y luego y como Pero al final no disfrutas porque estás como con prisas. sí, pero es que fíjate que vamos a ligar todo esto. Es que el sistema te está haciendo creer que tienes que ser productivo siempre. Tienes que producir, producir y consumir, producir y consumir. No, 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 no. Bajemos ese ritmo. Al sistema no le conviene, pero a los humanos sí. Sí, sí, genial. Y además eso yo creo que de alguna manera te hace tomarte la vida un poco con más calma y disfrutar de los pequeños detalles. Por Entonces creo supuesto. que es buena práctica, Vivir, vivir, aquí y ahora. Vivir aquí y ahora. sin duda. Genial. ¿Y alguna peli o serie o nos quedamos en los libros? Bueno, peli o serie. Mira, voy a alardear otra vez de edad. Una serie creo que es del 89-90, David Lynch, Ujú, Twin Peaks. ujú. ¿Os suena a los jóvenes Twin Peaks? Bueno, Me suena David Lynch, pero no. vale, Twin Pero no. Peaks. Para mí, y a lo mejor haya parte de nostalgia en ello, no voy a negarlo, puede ser, pero la he visto a posteriori varias veces y siempre me ha gustado muchísimo y para mí es la serie. Y hay muchas más, ¿no? Pero Twin Peaks, porque además creo que al ser suficientemente antigua, mucha gente no la conocerá. Y luego en cuanto a cine, pues mira, de David Lynch mismo hay una peli que se llama Una historia verdadera, Ujú. que para mí todo el mundo debería ver. Una historia verdadera de David Lynch. Genial. Me la apunto porque ahora estoy. Yo nunca he sido muy cinéfilo, Vale, pues pero esta ahora. historia es muy, muy bonita porque Sí. consiste en un señor de muy avanzada edad que recibe la noticia de que su hermano, que vive muy, muy, muy lejos, está muy enfermo y seguramente va a morir. Y este hombre no tiene otro medio de locomoción. Estamos hablando de una historia situada en el medio oeste americano, ¿vale? Con muchas distancias, todo muy grande, todo muy lejano. Sí. Y este hombre solo tiene un medio de locomoción que es una pequeña máquina, no recuerdo si es una segadora, bueno, una pequeña máquina agrícola, y decide emprender el viaje por su cuenta con esta máquina. Y es lo que ocurre en este trayecto. O sea, una historia verdadera porque puede ser verdad, no recuerdo si está basado en la historia real o no, pero puede ser verdad. Y todo lo que ocurre se puede dar en la vida de las personas. Y de hecho se da. Y me gusta el enfoque, me gusta lo que plantea y me gusta lo que ocurre y cómo los personajes se interrelacionan entre ellos. Qué guay. Pues nada, apuntada y aprovechando que ahora estoy en una época más cinéfila, me Pues la nada, veré. una historia verdadera y Twin Peaks, la serie. Sí, ok. Ahora que lo dices, sí que la había oído, la de Twin Peaks. Bueno, pues es muy interesante porque tiene de todo. Sí. Tiene cosas más trascendentales, tiene humor, tiene algo de policíaco, tiene también de cosas que van un poco más allá de la mente, Ujú. algo de surrealismo con las cuestiones oníricas. Bueno, Genial, es genial. interesante, es muy interesante.
Pues ahí quedan apuntadas y seguro que a los oyentes también lo van a encantar. Pues Muy bien. Tomás, un placer inmenso haberte tenido por aquí. La verdad es que ha quedado una charla muy interesante. Además, tratando temas a lo mejor un poco controvertidos, pero pues como es tu estilo y como es el mío también a veces. Así que yo encantado de tratarlos contigo. Pues que el placer ha sido mutuo, me lo he pasado muy bien y bueno, pues me ha encantado de partir contigo y si alguien puede sacar algo beneficioso de esta conversación, yo ya estaré contento y satisfecho. Sí, y sin duda que lo van a hacer. Perfecto, pues nos vemos pronto. Genial, Tomás. Un Pues abrazo muchísimas y un saludo gracias. a todos los que vayáis a escuchar esto en algún momento. Genial. Pues nada, los oyentes, si os ha gustado, compartidlo con las personas que creéis que le puede interesar. Suscribíos a YouTube, darle like y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.